Amén. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses 3:13 al 15. Filipenses 3:13 al 15. Voy a leer el 13, ustedes el 14 y juntos leemos el verso 15. Filipenses 3:13 al 15. Dice así la palabra del Señor: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Todos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues vamos a meditar en esta enseñanza. Hace 8 días estábamos viendo de algunos factores que guían muchas veces nuestra vida. Estábamos viendo esos factores que cuando yo les decía de qué guía tu vida, a lo mejor estábamos pensando en personas, o en circunstancias. Pero a veces estos factores que son emocionales nos llevan a tomar decisiones. Puede ser que nos arrinconen para no proseguir en el camino que Dios tiene para nosotros, o puede ser que nos lleven por caminos equivocados. Entonces, veíamos acerca de estos factores. Yo les mencionaba 5, que era la culpa, la ira y el resentimiento, el temor, el materialismo y la aceptación. Es por eso necesario que nosotros veamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Nosotros teniendo un propósito, vamos a poder dejar en segundo lugar todos estos factores que mencionábamos la vez pasada. Cuán importante es que nuestra vida lleve un timón, haciendo alusión a una embarcación. Usted sabe que para que una embarcación pueda llegar a un destino, tiene que tener, aparte del piloto, el que lleva la embarcación, aparte de él, tiene que tener algo con que dirija esa embarcación. Si no hay timón, no pueden llegar a ningún lado. Lo mismo pasa en nuestra vida. Los seres humanos muchas veces somos tendientes somos tendientes a dejar que las circunstancias nos guíen. Sin embargo, Dios no nos diseñó para eso. Recuerde que estas enseñanzas que hemos estado viendo nos han dejado bien marcado que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos a alguien que guía nuestra vida. Tenemos a alguien que nos diseñó. Tenemos a alguien que es capaz de llevarnos hacia un buen puerto. Volviendo al ejemplo de la embarcación. Entonces, es necesario que nosotros pensemos en ese propósito que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo, en estos versos que leímos, nos está tratando de decir esto que yo les estoy diciendo. Él dice, yo prosigo a la meta, eso dice en el verso 14. Yo prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él conocía el propósito. El propósito nos hace tener estrategias. El propósito nos hace que nos mantengamos firmes en una dirección. Qué bueno es que todos aquí tuviéramos ya un propósito bien marcado de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y yo sé que hay propósitos generales, como cualquier ser humano.
tenemos propósitos generales. Si eres mamá o si eres papá, pues lo que deseas es ser un buen padre o una buena madre. Si estás estudiando una carrera, pues estás pensando en ser un buen profesionista. Lo mismo es que si tú tienes un oficio, lo que tú quisieras es desarrollar muy bien ese oficio. Y así podemos tener propósitos generales. Pero ya te has puesto a pensar cuál es tu propósito en tu relación con Dios. ¿Cuál es tu propósito en tu relación con Cristo? ¿Qué es lo que Él quiere para ti, para tu vida? ¿Qué es lo que Él quiere que tú desarrolles en tu vida? Esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Porque imagínense, si nosotros como seres humanos tenemos propósitos y Dios en su infinita misericordia nos deja cumplirlos, ahora imagínate que Él nos diseñó con un espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el propósito de nuestro espíritu? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? Eso es lo que debemos de buscar. Pablo tenía muy cierto esto, y es por eso que él dice, yo prosigo a la meta. Dice, hay cosas que quizás no he hecho bien, dice, pero yo me extiendo a lo que está adelante. Y es que, ¿sabes qué, hermano? Vamos a ver aquí 4 cosas que son bien importantes, que nos van a hacer ver la vida de una manera diferente. Hace un momento les hablaba de dirección. Sin propósito no hay dirección. Vivimos el día a día, al ahí se va, o simplemente reaccionando. ¿Sí? Muchas de las cosas que hacemos es por reacción. ¿Sí? Tengo hambre, voy al mercado. Tengo sueño, me duermo. Estoy aburrido, veo algo que hacer, algún, no sé, programa de televisión, me pongo a cortar el pasto o algo así. Pero la mayor parte de lo que hacemos en la vida es por reacción. ¿Sí? Todo lo que les digo, piénselo usted. Lo hacemos porque reaccionamos ante la necesidad de algo. Y eso muchas veces pues es bueno porque suple nuestras necesidades. Pero Dios, más que reactivos, quiere que seamos propositivos. Que nosotros propongamos, que nosotros vayamos abriendo un camino. ¿Sí? No simplemente verle las espinas al camino y como algo que tenemos que ir cortando para poder ir hacia adelante. No, sino que nosotros trazar la ruta de ese camino. Es algo que a veces nos cuesta trabajo porque realmente en la escuela no nos enseñan a pensar de esa forma. No nos enseña a nadie a pensar de esa forma. Incluso nuestros padres a veces no tienen esa cualidad de podernos enseñar a ser propositivos en la vida. Pero Dios sí nos quiere enseñar a hacerlo. Pablo fue un pionero. ¿Qué es un pionero? Un pionero es alguien que hace lo que otros nunca han hecho. Y Pablo fue un pionero en el evangelio. Él dijo, yo no me quedo nada más en Judea, no me quedo nada más en Samaria, como lo hicieron los 12, o bueno, los 11, como lo hicieron los 11 apóstoles de Jesús. Él dijo, Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues yo quiero ser el que se vaya hasta lo último de la tierra. Y entonces Dios le facilitó un equipo de trabajo, le facilitó la circunstancia, le dio la visión. Pero ¿qué tuvo que tener Pablo? Disposición. Tuvo que tener disposición
para poder cumplir el propósito de Dios. Pablo no es la excepción, hermano. Pablo no es una excepción. Todos aquí tenemos un propósito y una meta. Dice el verso 15, así que todos los que somos, ¿cómo dice? Perfectos. Ahí como que encontramos un tope, porque decimos, es que yo no soy perfecto. O sea, esta palabra no es para mí. Esto no es para mí. Pero Pablo está hablando de los cristianos en general. Está diciendo, todos los que han creído en Cristo, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué quería que sintieran? Un propósito, una meta. Eso es lo que quería Pablo que sintieran. Y si otra cosa sienten, eso también se lo revelará Dios. ¿Cómo nos está enseñando Pablo a movernos? ¿Cómo nos está enseñando Pablo a movernos? ¿A través de qué? Ahí está en el verso. A través de la revelación de Dios. ¿Sí? Ahí están. No están en otro pasaje, no está en otro libro. Ahí está. Él nos lo revelará. Dios nos revela sus propósitos. Dios tiene propósitos. Hace 8 días decíamos que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios nos diseñó a cada uno para cumplir un propósito. Y encontrando ese propósito, nuestra vida cristiana va a tomar significado. Va a tomar significado. Yo no digo que no lleves una vida cristiana buena, pero tener un propósito nos va a ayudar a que la vida en Cristo tenga un significado. Porque a veces nada más nos acordamos de venir los domingos. Lógico, esto no es para ustedes, ¿verdad? Porque están en jueves. Pero algunas veces nada más le dedicamos a Dios cierto tiempo. Y el tiempo que le dedicamos a Dios en una reunión, esa es toda nuestra vida espiritual, en ocasiones. Y Dios no quiere que sea así. Dios quiere que nuestra vida espiritual sea en todo tiempo, con un propósito, con un propósito. Usted va a decir, pero es que yo sí en mi casa soy cristiano, no adultero, no tomo, no me drogo, no fumo, no digo malas palabras. O sea, no hacemos cosas que desagradan a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por el reino de Dios? Eso es algo que tenemos que ver también. ¿De qué forma estoy yo influyendo allá afuera? ¿De qué forma estamos influyendo allá afuera? Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Él dijo también que Él es la luz. Él dice, los he sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué es lo que hace la luz? Tiene que brillar. Ahora la pregunta es, ¿estamos brillando en donde nosotros nos desarrollamos? ¿Estamos brillando realmente? Y esto no tiene que ver con que a lo mejor tengas elocuencia y les hablemos a los demás de Cristo. Eso no tiene que ver. Es bueno, claro que sí. Pero a veces hablamos de Cristo con nuestra boca, pero con nuestros hechos reflejamos otra cosa.
porque no hemos entendido el propósito de Dios para nuestra vida. No nos hemos detenido en una oración ferviente y buscando el rostro de Dios y decirle, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es ese propósito? Daniel, para encontrarle propósito a su ministerio profético, tuvo que pasar un periodo de intimidad con Dios de 21 días, en el cual dice que se abstuvo de comer cosas suculentas, cosas sabrosas. Dios ya lo tenía destinado para ser un profeta, pero él tuvo que manifestar el deseo de cumplir el propósito mediante este ayuno parcial que hizo. Y entonces Dios lo hace el profeta con la revelación más grande para su pueblo en los últimos tiempos. Me refiero al pueblo de Israel. Y quedó asentado en la Biblia. Y aunque Dios le dice, Daniel, tú eres un varón muy amado. Así se refiere a Daniel. Dice, eres un varón muy amado. A mí me encanta esa frase que el ángel le da a Daniel. Dice, eres muy amado. O sea, Dios amaba mucho a Daniel. Pero el hecho de que Dios nos ame no nos exime de que tengamos que buscar cuál es el propósito por el cual estamos en la tierra. No nos exime. Y a veces creemos que simplemente porque por asignación en nuestra iglesia nos dicen, oye hermano, ¿nos puedes ayudar en esto? Y decimos, este es mi propósito. Pero al rato suceden ciertas circunstancias y se te olvida eso y ya. Ahí se acabó tu propósito. Los propósitos de Dios son eternos. Son eternos. Y podemos ver ese mismo patrón en cada uno de los hombres y mujeres que usó Dios en sus vidas. Entonces debemos de buscar ese propósito. Dice el verso, se los voy a volver a leer, el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, es decir, extendernos a la meta, cumplir el llamamiento, eso mismo sintamos. Y si otra cosa sientes, esto también se lo revelará Dios. Si otra cosa, pero ¿quién es el que nos tiene que dar la revelación? Aquí la palabra revelación se está refiriendo a el propósito específico de Dios en tu vida. Dios te va a revelar qué es lo que quiere para ti. ¿Qué es lo que Él desea para ti? A veces sufrimos descalabros en nuestra vida cristiana. ¿Por qué sufrimos esos descalabros? Pues porque simplemente hacemos las cosas, pero sin consultar si verdaderamente es el propósito de Dios lo que estamos haciendo. Parece algo irónico o algo paradójico lo que les estoy diciendo. Pero en la Biblia hay ejemplos de cómo Dios en ocasiones les mostraba a sus siervos que tenían que dar un giro en su vida. Les mostraba que tenían que dar un giro en su vida. Por ejemplo, al mismo Pablo, en una ocasión, él tenía el deseo de ir a una provincia de Asia Menor. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ahí no vas tú. Y Pablo le podía haber dicho, oye, pero si a mí me llamaste a predicar la palabra a los gentiles, yo soy el apóstol de los gentiles, ¿recuerdas, Dios? ¿Recuerdas que a mí me llamaste para eso? Y Dios le pudo haber dicho, sí, yo te llamé para eso, pero a ese lugar tú no vas a ir. Ese lugar no es para ti. Yo también puedo imaginarme al paralítico que
sana a Dios a través de la vida de Juan, Pedro y Juan. Dice, estaba sentado por años a la puerta de la hermosa en el templo, siempre pidiendo limosna, siempre pidiendo que le suplieran su necesidad. ¿Tú crees que Cristo no lo haya visto? Aunque el templo era inmenso, era grandísimo. Pero yo creo que Cristo sabía la necesidad de este hombre. Y podíamos preguntarnos, ¿por qué no lo sanó Cristo? ¿Por qué no lo sanó Jesucristo? ¿Por qué lo tuvo que hacer Pedro y Juan? ¿Se da cuenta? No es lo mismo hacer las cosas de Dios sin la guía de Dios, a hacer las cosas de Dios con la guía de Dios. Y Dios es amante del tiempo. Él no quiere que nosotros perdamos el tiempo, ni que tengamos derrotas o frustraciones en lugar de victorias. Si a veces sucede eso, es porque no le hemos pedido a Dios, como Daniel, como Moisés, como Esther y otros hombres y mujeres, no le hemos pedido a Dios la dirección. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito, Señor? 4 cosas nos dan el propósito. Y la primera cosa que nos da el propósito es que simplifica nuestra vida. Simplifica nuestra vida. Eso es lo primero que Dios hace en nosotros cuando tenemos un propósito. Ya no vas a la deriva. Ya nada de que, hermano, ¿me puedes ayudar en esto? Y bueno, si en ti está poderlo ayudar, lo ayudas. Pero tu vida ya va a tener un tiempo requerido para cumplir el propósito. Ya no vas a andar simplemente ahí dando tumbos y a ver, voy a intentarlo por acá, voy a intentarlo por allá, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, a ver qué resulta. No. Es como si Moisés, Dios lo llama a ser el libertador del pueblo de Israel. Y primero dijera, bueno, yo soy de la tribu de Leví. Me voy a poner a cantarle a Dios. O bueno, como soy de la tribu de Leví, en la tribu sacerdotal, me voy a poner a hacerle sacrificios a Dios. O bueno, como parte de la tribu de Leví, yo puedo llegar a ser el sumo sacerdote. Voy a prepararme y voy a ser el sumo sacerdote. Déjame decirle, todos estos cargos, cuando Dios llama a Moisés todavía no estaban, ¿verdad? Porque Dios escoge a la tribu de Leví una vez que ya están en el desierto. Pero se los pongo como ejemplo porque Moisés pudo haberse desviado del propósito de Dios. Lo mismo Abraham, lo mismo muchos profetas se pudieron haber desviado, pero ellos sabían que tenían un propósito. Y ese propósito los mantuvo firmes en el camino. Es bonito cuando leemos en Hebreos capítulo 11, cómo dice que Moisés, siendo hijo de la hija del faraón, renunció a ese puesto, a ese cargo. Y prefirió el vituperio por causa de Jesucristo. Dice, y aunque tuvo que sufrir, pero dice que él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él veía el invisible. Eso es algo que nosotros debemos de meditarlo. Se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba viendo a Dios. Sin propósito, lo único que vamos a ver es neblina en nuestra vida. Y te van a invitar para acá, y te van a invitar para allá, y hermanito, ayúdame con esto, y hermanito, ayúdame con esto otro, y haciendo muchas cosas.
que claro, son de edificación, pero no cumpliendo el propósito para el cual fuiste llamado. Entonces, número 1, el propósito simplifica tu vida. Hay gente que se abruma. Yo no sé si tú conozcas cristianos que podríamos llamarles ajonjolí de todos los moles. Yo estoy seguro que conoce esta expresión. ¿Por qué se le dice a una persona ajonjolí de todos los moles? Porque está en muchas actividades. Pero el problema de estar en muchas actividades es que no rindes de la misma manera. No rendimos de la misma manera. Jesucristo vino a dar su vida por toda la humanidad. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿a quién se dirigió? Al pueblo de Israel. Lo va a ver una mujer y le dice, maestro, ven por favor, mi hija está poseída por espíritus malignos, un espíritu maligno. ¿Y qué le dice Jesús a esta mujer? Que era de una región que no era de Israel, era una mujer de Siria, de una región sirofenicia. ¿Qué le dice? Espérame tantito, ahorita me pongo mi capa, o sea, túnica, no. Agarro mis cosas y me voy contigo. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de Israel. Eso es propósito. ¿Era malo Jesús? No, no era malo. No ayudó a la mujer, la ayudó. Pero no se desvió de su camino. No se desvió. ¿Sí? Y muchas veces nosotros nos desviamos, aún en nuestra vida cristiana. Desviamos el propósito por hacer otras cosas. Nos surge algo en la vida y decimos, aquí ya le paré. Hermano, muchas gracias, pero ya tengo otras cosas que hacer y ya no me es posible seguir haciendo esto. Y dejamos de hacer quizás lo que Dios te llamó a hacer. Entonces, es importante que sepamos que el propósito simplifica nuestra vida. Número 2, el propósito te da enfoque. ¿Sí? El propósito te da enfoque. Hace que tú empieces a trabajar. Tu mente empiece a trabajar. ¿Qué es lo que deseo? ¿De qué forma lo voy a hacer? Bueno, Señor, tú me llamaste a esto, pero ¿de qué forma lo voy a hacer? ¿De qué forma vamos a hacer esto? ¿Sí? En ocasiones, cuando tú eres materia disponible, Dios te va a ir guiando. No necesitas quebrarte. A veces nos quebramos la cabeza y decimos, ¿y ahora cómo le hago a esto? Creo que no es lo mío esto. No, cuando son los planes de Dios, lo que tú estás obedeciendo, Él va a poner todos los medios. Él va a poner todo para que fluya como el agua de un río. Él lo va a poner. ¿Sí? Moisés, Dios lo llamó. Otra vez vamos a tomar la vida de Moisés. Dios lo llama para que sea el libertador del pueblo de Israel. Pero el pueblo era numerosísimo, eran más de 1 millón de personas. Eran más de 1 millón, imagínense, más de 1 millón de personas, hermano. ¿Cómo iba a gobernar? No había redes sociales, no podían decir, a ver, les mando un mensajito o hago mi grupo de WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. No.
No era fácil. Y Moisés empezó a pensar, y porque le llegaban casos y le llegaban situaciones difíciles, y tenía una fila larga que atender de gente, y se la pasaba desde la mañana hasta la noche y no terminaba. Pero entonces Dios le manda, ve la necesidad de Moisés, y Dios le manda decir, ni siquiera con uno de su mismo pueblo, le manda decir con su suegro, oye, ¿por qué no armas esto así? No formas grupos y pones a ancianos que te ayuden, y solo los casos más difíciles que vengan contigo. Y entonces Moisés dice, oh, sí es cierto, qué buena idea me diste. Dios estuvo interviniendo ahí, aunque no, la Biblia no diga eso. Pero Dios es el que al dar un propósito va a estar contigo respaldándote. Va a estar contigo respaldándote. No te va a dejar solo. Ahí vamos a ver cumplida la promesa de Dios que dice, no te dejaré, no te abandonaré. Siempre te respaldaré con la diestra de mi justicia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ver lo mismo que Él ve. Ver lo mismo que Él ve. Cuando Dios llama a Jeremías, en su llamamiento, Dios le da una visión. Y para ver si en verdad Jeremías estaba concentrado en el propósito de Dios, le dice, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías le dice, veo una rama de almendro. Muy bien, Jeremías, porque eso es lo mismo que yo estoy viendo para tu vida. Eso tenía un simbolismo, lógicamente. Pero a lo que yo voy es que lo mismo que estaba viendo Jeremías, o lo mismo que Dios estaba planeando para Jeremías, era lo que estaba viendo Jeremías. ¿Tú estás viendo lo mismo que ve Dios? ¿O nos la pasamos diciendo, no, pues es que los planes de Dios son infinitos, es inescrutable? Y con eso nos conformamos. Pero Dios no piensa así. Cuando Él cuando Él se da cuenta que tú eres materia dispuesta, cuando Él se da cuenta que tú eres como Isaías, que le dice a Dios, heme aquí, Señor, cuando Él ve esa disposición, entonces Él te revela sus propósitos. Él te revela sus propósitos. Y mira que hay poca gente que está dispuesta a rogarle a Dios por conocer sus propósitos. Hay poca gente. Tú puedes ver mucha gente que hace filas para los bancos. Puedes ver gente que hace filas para ir a comprar pescado. Puedes ver que hay filas por donde sea. Para ir a pedir su licencia de conducción, para ir a sacar placas, para ir a pagar sus impuestos, para muchas cosas se hacen filas. Pero para pedirle a Dios, Señor, muéstrame tus propósitos, muéstrame lo que tú quieres hacer de mí, no hay muchos, Hay muchas vacantes. Y aunque tú me digas, hermano, pero yo oro 3 horas al día, yo oro 5 horas al día. ¿Pero por qué oramos? Oramos porque nos duele la panza y nos duele la cintura, nos duele el abdomen, nos duelen los dientes, nos duele esto. Te peleaste con tu esposo y quieres que Dios restaure la relación. Te peleaste con tus hijos y quieres que Dios los restaure también esa relación dañada. Nuestras oraciones, siendo honestos, el mayor porcentaje es pidiéndole cosas para satisfacción nuestra. Pero cuando nos ponemos a orar para satisfacción de Dios. Cuando nos ponemos a orar para satisfacción de Dios. ¿Cuándo? Por eso le digo, hay muchas vacantes. Dios mismo dijo,
Estoy buscando a alguien que se ponga en el vallado. ¿Y qué dice? No lo hallé. Alguien que quiera ponerse en el vallado. Alguien que quiera entenderme. Alguien que quiera ser usado por mí. Pero dice, no lo hallé. ¿Se da cuenta? Se da cuenta. Entonces, el segundo punto es que el propósito te da enfoque. Y nosotros tenemos que tener ese enfoque de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Hay una frase bonita que dice, la actividad no es lo mismo que la productividad. La actividad no es lo mismo que la productividad. Hay personas que son hiperkinéticas, que no pueden estar quietas, que les gusta hacer muchas cosas. Pero el hecho que hagan muchas cosas no significa que sea gente productiva. ¿Cómo mido la productividad de una persona? Pues viendo sus resultados. ¿Cómo mido la productividad o si la actividad de esa persona está teniendo un valor? Pues a través de los resultados. Si haces muchas cosas y no hay resultados, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que cambiar. Los grandes inventores y que han sido reconocidos por la historia, era gente que a lo mejor a la primera no les salía, pero lo intentaban de otra forma, hasta que resultaba. Y así nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener enfoque. Y eso es lo que te da. Dios me llamó para esto. Ahora, ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo hago? Y entre tanto que tú estás pensando cómo desarrollarlo, te alejas de muchas cosas banales. Te alejas de cosas que te quitaban solamente el tiempo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un propósito que cumplir en tu vida. Y es cuando empieza a tomar sentido el propósito de Dios para nosotros. Es cuando empieza a tomar sentido. Porque mire, hermano, siendo honesto, hay mucha gente en las iglesias que tiene mucha capacidad para diferentes cosas. Tiene mucha capacidad. En sus trabajos son excelentes, son grandes empresarios, hacen muchas cosas, son buenos padres quizás, tienen una familia feliz. Pero ¿qué hay de los planes con Dios? ¿Qué hay de tu relación con Dios? ¿Qué hay de eso? De eso se trata esto. Que también veamos a Dios en nuestra vida como una prioridad. Que veamos a Dios en nuestra vida como una prioridad. Por ejemplo, si nos enfermamos, ¿cuánto tiempo te darán de incapacidad? Por una gripa. ¿Cuánto? 3 días. Bueno, nuestro hermano Sergio dice que 3 días. La verdad es mucho por una gripa, ¿eh? Bueno, antes sí así daban, pero ahora ya no dan tanto así. Por COVID creo que sí dan 3 días. Y si sigues mal, pues tienes que volver a ir a la clínica y tienes que pedir otra incapacidad. Pero esas incapacidades de 14 días, de 30 días, ya casi no las dan. Y se nos acaba la incapacidad, ¿y qué hacemos? Llamas al patrón y le dices, ¿sabes qué? Sigo mal y no voy a ir. ¿Le decimos así?
No, ¿verdad? Hay como puedas, te tomas un montón de pastillas para no sentirte tan mal y nos vamos a trabajar. Y tenemos que llegar a la hora que el checador nos dicen que debemos de checar. Porque si no, no nos pagan el día. Y cuando nos sentimos mal, espiritualmente hablando, hacemos lo mismo para las cosas de Dios. Hacemos lo mismo. Decimos, no, Señor, me siento mal, pero en tu nombre voy a hacer el propósito para el cual tú me has llamado. ¿Verdad que no? No es lo mismo, ¿verdad? Porque vemos las cosas con nuestros ojos humanos. Dice, ay, hermano, es que ahí es el trabajo. Si no voy, no me pagan. Si no voy, me corren. Si no voy a la escuela, me reprueban. Y tengo que ir como sea. ¿Y a poco así te pones cuando hay reunión y estás enfermito o enfermita? No, no, no. Me voy a la reunión. O me voy a hacer lo que Dios me dijo que tengo que hacer. Ahí no, ¿verdad? Ahí puede esperar. Ay, puede esperar, Dios puede esperar. Dios es amor, Dios es bondad. Dios todo lo perdona. ¿Verdad que ese es nuestro pensamiento? Y por eso es que muchas veces, pues no nos interesa cumplir ningún propósito con Dios. Porque si lo hacemos bien y si no lo hacemos, pues también no hay ningún problema. Todo sigue igual. Pero el propósito simplifica tu vida, te da enfoque. Tercero, ¿qué más hace el propósito? El propósito estimula tu vida. Estimula tu vida. Así como te pones bien feliz cuando te llega tu aguinaldo, te pones bien feliz cuando te llegan tus repartos de utilidades, te pones bien feliz cuando te dan vacaciones. El propósito en la vida cristiana también nos da estímulo. Salmo 119, 162, ¿qué dice? Salmo 119, 162. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros. Dice, ¿qué dice el salmista? Me regocijo en tu palabra. Me regocijo, es decir, me lleno de gozo. Eso es regocijo. Llenarnos de alegría, llenarnos de gozo. El propósito estimula tu vida. Yo no sé si ha habido, te has puesto a filosofar, te has puesto a pensar que llevas una vida sin algo que la llene realmente. No sé si lo has pensado de esa forma. Vives tu vida, amanece, desayunas, comes, haces las necesidades prioritarias y te vas a dormir y se fue un día. Y la siguiente vez lo mismo, amanece y lo mismo. Y el propósito te libra de todo eso. El propósito te hace que tú veas las cosas diferentes. Como este salmista decía, yo me regocijo en tu palabra. Tú te puedes regocijar en las cosas de Dios, en lo que tú haces por Dios. A ver, yo quiero que pienses ahorita. No quiero que levantes la mano ni nada. Pero dime, ¿te regocijas en lo que haces por Dios? ¿Qué estás haciendo por Dios? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo?
A mí me sorprende la expresión de Habacuc. Habacuc fue un hombre que vivió en un tiempo difícil en su tierra. Había en extremidad pobreza, porque el pueblo era un pueblo desobediente. Era un pueblo que estaba desenfocado. Sin embargo, Habacuc, entre miles de israelitas, era un hombre que tenía propósito. Dios lo había llamado y Habacuc había dicho, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y Habacuc describe la situación que vivía en su tiempo. Dice, aunque la higuera esté más seca que qué, no se me ocurre nada. Aunque la higuera esté seca y en las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, te estaba pasando por una situación difícil. No tan solo él, sino el pueblo de Israel. Es algo que voy a abrir un paréntesis y déjame decirte algo. A veces, aunque tú tengas un propósito, pero a veces vas a tener que sufrir las consecuencias del entorno que te rodea. Como Jeremías también. Se tuvo que ir a Egipto después de que Babilonia toma y destruye Jerusalén. Se tuvo que ir. Pero ahí estaba Dios con Jeremías. Y lo mismo estaba con Habacuc. Después de ver y describir a Habacuc toda esta situación caótica, de que los árboles estaban secos, no había nada para sembrar, no había ganado, no había nada para comer. ¿Y qué dice Habacuc? Ay, me voy a poner a llorar. Eso dijo Habacuc. Dice, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Oye, eso es tener propósito. Eso es saber para qué tú estás pisando la tierra. Eso es saber para qué tú has venido al mundo. Como Jesús mismo se lo dijo a Pilato. Dice, para esto yo he nacido, para esto yo he venido al mundo. Jesús era un hombre que tenía propósito. ¿Y tú qué propósito tienes en la vida? Tenemos que buscar ese propósito. Y finalmente, la cuarta virtud que nos da el propósito. Vea usted lo que dice Romanos 14:10. Romanos 14:10. Si alguien lo quiere leer, por favor. Gracias, hermana Clara. A lo mejor tú ahorita sales de acá y dices, está re loco ese cuate, quién sabe qué bicho le picó, que nos está hablando de eso. Yo voy a seguir llevando mi vida como la llevo porque estoy muy cómodo. Estoy muy cómodo y no pienso cambiar. Suele suceder eso porque a nadie le gusta salirse de su zona de confort, ¿verdad? Ya tengo 80 años viviendo de esta forma, ¿por qué tengo que pensar en ir a conquistar esa tierra como Caleb? ¿Por qué tengo que ir a pensar si ya trabajé, si ya viví? ¿Por qué tengo que irme a pelear con los anaqueos? Y nos sentimos cómodos. Vuelvo a repetir.
Y a lo mejor esta enseñanza no haga ningún cambio en tu vida, pero ¿sabes qué? Un día Dios nos va a decir, oye, a ese loco que puse ahí a predicar en la Universal un día 1 de agosto, le puse esto en su mente para que lo compartiera con la iglesia. Y yo hice que tú fueras. Tú no fuiste porque tú quisiste, fuiste porque yo puse intención y voluntad en ti. Y escuchaste el mensaje y lo agarraste, lo hiciste bolita y lo tiraste al bote de la basura. Un día Dios, bueno, a lo mejor no va a decir todo lo que yo te estoy diciendo, pero un día dice la palabra que tenemos que comparecer ante Él. Así lo dice aquí, ¿o no lo dice así? Dice que un día tenemos todos que comparecer ante algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Sí? Tenemos que comparecer y ahí todo lo que hicimos, Dios lo va a probar. A ver, ¿qué hiciste? Como cristiano, ¿qué hiciste? No, pues yo fui un médico muy destacado, hice mi maestría, hice mi doctorado, hice una especialidad, anduve allá haciendo aquí, por allá, ajá, y ok. Pero ese no es el propósito para el cual yo te llamé. Ese no es el propósito. A ver, de toda la gente con la que tuviste que convivir, ¿a cuánto les hablaste de mí? No, pues a ninguno. Tú sabes que vienes con muchas menciones honoríficas, pero para mí eso no es nada. Y dice que todas nuestras obras van a ser pasadas por fuego. Y unas van a ser como metales preciosos, como el oro, como la plata, que van a salir reluciendo. Y Dios te va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Pero otras dice que van a ser como el heno, como la hojarasca. Y cuando se meten a la lumbre, ¿qué pasa? Se queman. O sea, a Dios no lo vamos a impresionar porque tú tengas muy buen trabajo, no lo vas a impresionar porque sepas mucho de tecnología, no lo vas a impresionar porque tengas un iPhone o andes en un carro último modelo. A Dios no lo vamos a impresionar por eso. Sino que Él nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ay, ¿y qué me diste, Señor? Como la parábola de los talentos. ¿Qué me diste, Señor? Bueno, sí me diste, pero ¿sabes qué fue lo que hice? Lo que me diste, mejor lo enterré. Mejor lo enterré porque era mucho compromiso. Y a mí me decían que si tú te metes con el Señor y empiezas a trabajar, el enemigo te ataca duro. Y yo no quiero que me ataque duro. Mejor ahí me la llevo relax. Y a Dios no lo vamos a burlar, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, a cegar. Entonces véalo así, hermano. O sea, no es amenaza, pero mi intención no es amenazarlo ni nada. Pero sí sepa que todo lo que hacemos, Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. Y lo que sí es cierto es que te va a decir, bueno, ¿y qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di una boca para que hablaras, te di pies para que llevaras el evangelio, te di manos para que ayudaras al prójimo, te di un cerebro para que pudieras desarrollar tus talentos. Te di. ¿Y qué hiciste con todo eso? ¿Qué vamos a decirle a Dios en ese momento? ¿Qué vamos a decirle? Vamos en esta hora, yo le invito a que se ponga en pie. Nunca es tarde, hermano, no se